Buenas noches, mi nombre es Freddy Javier Martínez López. Responderé al cuestionario sobre el currículum LIEMI. Eh, la primera pregunta es, ¿qué elementos de perfil de egreso consideras valioso y por qué? Los perfiles de egreso que trae el currículum se me hacen interesantes. Bueno, es interesante ya que nos dice de que al finalizar la licenciatura nosotros vamos a aprender a diseñar, ejecutar y evaluar proyectos escolares. También nos habla de que al término de la licenciatura nosotros vamos a ser investigadores sobre nuestra lengua. ¿Y para qué vamos a ser investigadores sobre nuestra lengua? Pues para fortalecer nuestra lengua y nuestra cultura. Otro de los elementos también es el tener conocimientos básicos sobre un idioma nacional y del inglés. ¿Esto para qué? Pues para tener una comunicación multilingüe, ¿no? Que no sea nada más de dos lenguas, sino que pues aquí que sean tres o hasta más lenguas, ¿no? que podríamos dominar nosotros. El otro elemento es el uso de las tecnologías de la información. ¿Esto para qué? Pues aquí nos dice que para poder desarrollar procesos de enseñanza, promoción y difusión de la diversidad lingüística y cultural. En el uso de las tecnologías creo que en la actualidad es muy importante tener esas habilidades, ya que los niños están inmersos en la tecnología, y mediante eso pues es importante fortalecer nuestra lengua y fomentar a los alumnos de que practiquen la lengua triqui. El otro elemento es sobre cómo promover y fomentar acciones para el fortalecimiento de la identidad y cultura lingüística. Aquí pues hay diferentes tipos de cómo fomentar, ¿no? Fomentar estas acciones para poder que los alumnos aprendan o tengan ese interés de aprender una lengua nacional, que es en este caso el triqui, aquí de la comunidad. Con la segunda pregunta es, ¿cuáles de las líneas de generación y aplicación de conocimientos es de tu interés? En esta parte vienen dos líneas. La línea que me llamó el interés es la docencia en contextos interculturales y multilingües. Esto pues ¿por qué? Porque aquí pues la licenciatura nos va a proveer de habilidades y conocimientos. ¿Y para qué vamos a adquirir esas habilidades y esos conocimientos? Pues para diseñar y aplicar estrategias de enseñanza, ¿sí? Para generar iniciativas para la creación de recursos educativos y materiales de apoyo. En esta parte de las iniciativas para la creación de recursos educativos y materiales de apoyo, creo que es muy necesario, ¿no? Y aquí encaja lo que yo decía hace rato, en la cuestión de las tecnologías, el uso de las tecnologías, ¿no? Aquí necesitamos hacer muchos recursos educativos y muchos materiales de apoyo. ¿Esto para qué? Pues para que a los alumnos o a las personas que les interese aprender de nuestra lengua, les sea de más agrado, o les sirva, o les llame más la atención, ¿no? El otro asunto también es el desarrollar proyectos escolares. En este apartado, pues en el área escolar creo que se pueden manejar diferentes tipos de proyectos. Entonces, cuando no se tiene el conocimiento, pues no se puede realizar, ¿no? Pero en este caso, pues esta línea de la docencia, pues nos dice que podemos aprender a generar proyectos, ¿no? Entonces, el otro es diseñar procedimientos de mejora curricular para fomentar la interculturalidad y el multilingüismo. La siguiente pregunta nos dice sobre ¿cuál de los ejes de formación en el mapa curricular integra materias que sean útiles para tu práctica profesional? De aquí de los ejes, aquí el currículum nos habla sobre 4 ejes. De estos 4 ejes, 2 me parecieron muy importantes o muy interesantes.
El primer eje es el eje de formación disciplinar y el segundo es el eje de formación profesionalizante. Estos dos ejes me llamaron la atención ya que se refieren un poquito más a lo que es la docencia. En la docencia, pues, te habla de cómo enseñarle o cómo utilizar estrategias para enseñar a alumnos de educación básica, ¿no? Que es en primaria y es en preescolar. Y pues en esta parte, en la cuestión de mi trabajo, pues me es interesante adquirir más conocimientos sobre sobre los diferentes tipos de estrategias de aprendizaje, ¿no? Que se tiene que aplicar con los alumnos. En la eje de formación profesionalista, aquí habla sobre multilingües, ¿no? De que pues las personas deben ser multilingües o debemos ser multilingües, de que no únicamente nomás nos vamos a quedar con dos lenguas, podemos adquirir una tercera, una cuarta o más lenguas, ¿no? Para tener para tener el conocimiento del multilingüismo. La siguiente pregunta nos habla sobre qué materias del mapa curricular llaman tu atención y por qué. Viendo el mapa curricular de los ocho semestres, el que me llamó la atención es el desarrollo del lenguaje, didáctica de las matemáticas, habilidades de aprendizaje y comunicación escrita, proyecto de intervención, investigación, enseñanza de segunda lengua, enseñanza multigrado. En estas materias me llamaron la atención, ya que en algunas pues ya tenemos un poco de conocimiento y en algunas pues quisiera yo aprender un poquito más para poder ya ponerlo en práctica con los alumnos. En este caso me llamó mucho la atención en la enseñanza de multigrado. Esto que ya nos dice de que pues tiene que al momento de estar utilizando diferentes estrategias con un grupo determinado de alumnos o un grupo determinado de personas, creo que en esta parte hay diferentes niveles de conocimientos o niveles o grados de dificultad a veces en la enseñanza, ¿no? Entonces, por eso se me hace interesante lo de multigrado, ya que no todos son de la misma edad o no todos son del mismo nivel de aprendizaje. Entonces creo que está interesante, ¿no? Esta parte. Algo de lo que también me llamó mucho la atención es sobre el proyecto de intervención, investigación. En esta parte creo que pues creo que vamos a aprender a ser investigadores y vamos a poder intervenir y vamos a poder a lo mejor intervenir o aplicar lo investigado, ¿no? En esta parte, bueno, yo me imagino que es eso. Otra de lo que me llamó la atención sobre las materias es la didáctica de las matemáticas. En la didáctica de las matemáticas creo que las matemáticas son esenciales para la vida de cualquier persona, ya sean adultos, menores o alumnos. Creo que las matemáticas es algo muy importante para la vida. Sobre habilidades de aprendizaje y comunicación escrita. Creo que en esa parte pues se habla mucho sobre a veces de cómo hablar la lengua o bueno, la transmisión oral aquí, pero nos falta mucho la transmisión que es escrita, ¿no? O sea, la forma de cómo se habla, se escribe en nuestra lengua. Entonces creo que me parece interesante.